Mis saludos para todos los estudiantes de noveno grado, para sus profesores y para los familiares que los acompañan. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la química. Como ustedes se han dado cuenta, es el primer encuentro que vamos a tener de nuestra asignatura. Por eso quiero comenzar felicitando a los ganadores del concurso nacional de nuestra asignatura. Y atentos estudiantes, porque ahora voy a ponerle los nombres de los ganadores de cada una de las medallas. Muchas felicidades entonces para todos estos estudiantes ganadores. Los invito a que se sigan comprometiendo con el estudio para que sigan obteniendo estos buenos resultados. Entonces, entrando en materia, ustedes conocen que la tabla periódica, ustedes la utilizan desde octavo grado y es una importante tabla de datos. Pues la tabla periódica es la representación gráfica de la ley más importante de la química y una de las leyes más significativas de la naturaleza, la ley periódica. Y al estudio de esta ley estará dedicada esta unidad que comenzamos en el día de hoy. Es importante que ustedes no quieran tomar nota de todo, sino que anoten los epígrafes, las páginas, los recuadros, para que después de forma independiente ustedes puedan completar el estudio de este contenido. Sin más, veamos entonces el tema de nuestra clase. Veremos la ley periódica y dentro de la ley periódica la variación de las propiedades en un grupo y en un periodo. La ley periódica fue descubierta en el año 1869 por el científico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev y fue una gran revolución dentro de la química y de las ciencias naturales. Cuando Mendeleev realizó sus investigaciones para llegar a la ley periódica, aún no se conocía la estructura compleja del átomo. Por eso basó su investigación en las masas atómicas y no en los números atómicos. Ya ustedes conocen qué cosa es el número atómico, por tanto les propongo comenzar recordando algunos aspectos relacionados con la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Veamos entonces. Recuerden que los elementos en la tabla periódica se encuentran ordenados en orden creciente de sus números atómicos. Y observen acá que le he destacado un poquitico más grande los números atómicos de estos elementos, para que ustedes se den cuenta que están ordenados en orden creciente de esos números atómicos. Pero además ya ustedes conocen que están ubicados también en grupos que se analizan de forma vertical y periodos que se analizan de forma horizontal. Ahora, ¿a qué obedece esa ubicación de los elementos en la tabla periódica? Y aquí estamos observando la distribución electrónica de un átomo de berilio. Observen cuántos niveles de energía tiene, cuántos electrones tiene en el segundo nivel de energía. Recuerden que esto es contenido que estudiamos en el octavo grado. ¿Qué quiere decir esto? Esta distribución electrónica nos permite a nosotros ubicar a este elemento en la tabla periódica. Por supuesto, estará ubicado en el grupo 2A porque tiene 2 electrones en el último nivel. Y recuerden que nosotros siempre trabajamos con elementos representativos, que son los elementos de los grupos A. Además, ¿en qué periodo se encuentra? Tiene 2 niveles de energía, por tanto está en el periodo 2. Quiere decir que esta distribución electrónica nos permite a nosotros ubicar a este elemento berilio en la tabla periódica a partir del análisis de la cantidad de electrones que tiene en el último nivel, que coincide con el grupo, y la cantidad de niveles de energía que coincide con el periodo.
tener en cuenta las distribuciones electrónicas de los átomos es fundamental para poder entender en qué consiste la ley periódica. Entonces, analicemos las distribuciones electrónicas de los elementos del periodo 2. En este caso, ¿qué quiero que observen? Fíjense cuántos niveles de energía aparecen representados para cada uno de estos elementos. Observen todos cuántos niveles de energía tienen. 2 niveles, por eso es que ya sabemos que están ubicados en el periodo 2. Ahora, y recuerden que el primer nivel siempre admite como máximo 2 electrones. Observen el segundo nivel de energía, que es el de mayor energía. ¿Qué diferencia existe entre ellos? Fíjense que el electrón que diferencia a un átomo de otro se encuentra en el último nivel de energía, pero además ya sabemos que esa cantidad de electrones del último nivel coincide con el número del grupo. Ahora bien, observen las distribuciones electrónicas de los elementos del periodo 3. Compárenla con los del periodo 2. ¿En qué se diferencia? Claro, los del periodo 3 tienen 3 niveles de energía, ¿verdad? Un primer nivel con 2 electrones y el segundo, que ya ustedes conocen, que admite como máximo 8 electrones. Y observen el tercer nivel del periodo 3 y observen el segundo nivel del periodo 2. ¿En qué se parecen? ¿Qué tienen de semejante? Fíjense la cantidad de electrones del último nivel de energía, es decir, que hay una repetición periódica de los electrones de las capas más externas o de los niveles más externos. Y esto mismo que estamos observando para el periodo 2 y 3 de la tabla periódica es lo mismo que sucede con el resto de los elementos de la tabla periódica, es decir, que hay una repetición periódica de estas estructuras electrónicas semejantes. Entonces, de este análisis de las estructuras electrónicas semejantes, los científicos llegaron a una regularidad importantísima, regularidad que posteriormente dio pie al establecimiento de la ley periódica. ¿Qué plantea esta regularidad? Que después de cierto número de elementos, y fíjense que fue lo que observamos en estas distribuciones electrónicas del periodo 2 y 3, pero ocurre con el resto, ¿verdad? Hay una repetición periódica de las estructuras electrónicas semejantes, es decir, fundamentalmente de las capas o niveles más externos. Por eso ustedes vieron que se repetía de un periodo a otro la cantidad de electrones del último nivel y que coincidía con el número del grupo. Esto no es necesario que lo copien, aparece en su libro de texto. Anoten que es el recuadro de la página 178. A partir del estudio comparativo de la estructura y las propiedades de las sustancias simples y compuestas de los elementos, se llegó al establecimiento de una generalización que se conoce como ley periódica. ¿Qué plantea entonces en esencia esta ley? Plantea que las propiedades de los elementos químicos de sus sustancias simples, así como la composición química y las propiedades de sus compuestos, se encuentran en dependencia periódica de sus números atómicos. Y fíjense que de ahí partimos, en dependencia periódica de sus números atómicos. Importante entonces que ustedes recuerden que los elementos en la tabla periódica se encuentran ordenados en orden creciente de sus números atómicos. Y de ahí depende entonces que haya una dependencia periódica de las propiedades de los elementos, de sus sustancias simples y compuestos. Tampoco tienen que anotarlo, pueden hacer después de forma independiente. Fíjense que está en el primer recuadro de la página 191 del libro de texto, y para los estudiantes que están en las escuelas donde se está aplicando el perfeccionamiento, está en el recuadro de la página 112. Ahora, ya conocemos en esencia qué plantea la ley periódica, pero veamos cómo varían las propiedades de los elementos, de sus sustancias simples y compuestas, en la medida que aumenta el número atómico, pero cuando nos movemos en un grupo de la tabla periódica. Entonces, analicemos lo siguiente. Y quiero comenzar por una propiedad atómica que es el tamaño del átomo. Y aquí les presento un esquema comparativo que en el libro de texto aparece en la figura 7.2, y que ustedes después la pueden analizar nuevamente, ¿verdad? Observen qué nos está diciendo ese esquema comparativo en cuanto al tamaño del átomo de los elementos químicos en un mismo grupo. ¿Qué le sucede al tamaño del átomo de los elementos químicos en un mismo grupo? Evidentemente el tamaño del átomo aumenta.
Ahora, ¿cuál será la causa que provoque que ese tamaño del átomo aumente en un grupo en la medida que aumenta el número atómico? Observen acá, ¿qué les estoy representando? El periodo, pero ya ustedes conocen que el periodo coincide con la cantidad de niveles de energía. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuántos niveles de energía tiene en su distribución electrónica? Uno solo. Sin embargo, el elemento francio, ¿cuántos niveles de energía presenta? 7, ¿verdad? Por tanto, ¿por qué aumenta el tamaño del átomo en un grupo? En un grupo, al aumentar el número atómico, el tamaño del átomo aumenta porque aumenta la cantidad de niveles de energía. Y esto es una conclusión importante que ustedes deben tener presente. Les doy unos segundos para continuar. Esto que hemos visto que sucede con el tamaño del átomo en un grupo, sucede con el resto de los grupos en la tabla periódica. Fíjense que hay una variación periódica, ¿verdad? Y hay una repetición de las estructuras electrónicas semejantes que lleva a que esas propiedades se mantengan o que tengan una dependencia periódica con el aumento del número atómico. Veamos entonces otras propiedades que en un grupo, al aumentar el tamaño del átomo, también aumentan. Y quiero mostrarles entonces lo siguiente. Ya sabemos que el tamaño del átomo aumenta, ¿verdad? Porque aumenta la cantidad de niveles de energía. Pero el carácter metálico. Recuerden que mientras más grande es el átomo, porque ya vimos que al movernos en un grupo aumenta el tamaño del átomo porque aumenta la cantidad de niveles de energía. Mientras más grande es el átomo, mayor distancia hay entre el núcleo y los electrones más externos. Por tanto, mientras más grande es el átomo, mayor facilidad tiene para perder o ceder los electrones del último nivel. ¿Por qué? Porque es mayor esa distancia entre el núcleo y los electrones del último nivel. Es por eso que el carácter metálico, las propiedades reductoras de las sustancias simples y las propiedades básicas de los óxidos e hidróxidos en un grupo también aumentan. No es necesario que copien ahora este resumen, esto aparece en el cuadro de la página 194 del libro de texto, que es lo que necesito que anoten, la página en que está, y para los estudiantes del perfeccionamiento está en la página 114. Entonces, todas estas propiedades en un grupo aumentan. ¿Por qué? Porque aumenta el número atómico de estos elementos, es decir, que están en dependencia periódica, pero a partir del aumento del número atómico de estos elementos. Sin embargo, en un grupo también hay propiedades que disminuyen. Y vamos a hablar de cuáles. Por ejemplo, la electronegatividad. Lo vimos en octavo grado, pero vamos a recordarlo. La electronegatividad, recuerden que es el poder de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones del enlace. Por tanto, si el átomo, a medida que aumenta el número atómico, aumenta su tamaño, la electronegatividad, las propiedades oxidantes de sus sustancias simples, que son contrarias a las reductoras que ya vimos que aumentaban, y las propiedades ácidas de óxidos e hidróxidos tienden a disminuir. Como hemos visto, estas propiedades de los elementos, de sus sustancias simples y compuestas, varían periódicamente con el aumento del número atómico. Es importante que posteriormente ustedes hagan el resumen de cómo varían estas propiedades en un grupo. Ya les di las páginas de los libros donde la pueden encontrar, es decir, para los estudiantes que están en el perfeccionamiento y para el resto de los centros, para que hagan el resumen de estas propiedades. Es importante que ustedes vean que esto que vimos, que se cumple para un grupo, se cumple para el resto de los grupos de la tabla periódica. Ahora bien, ¿qué sucede en el periodo? ¿Cómo se comportará el tamaño del átomo en un periodo? Veamos. Aquí estamos observando el esquema comparativo del tamaño del átomo en un periodo. Y tomé como base el periodo 2.
¿Qué les está diciendo este esquema comparativo del tamaño del átomo? ¿Qué sucede en un periodo al aumentar el número atómico? Evidentemente el tamaño del átomo disminuye. Ahora bien, ¿podrá ser el aumento de la cantidad de niveles, igual que en el grupo, la causa de que disminuya el tamaño del átomo en un periodo? Por supuesto que en este caso no es la cantidad de niveles de energía, porque observen que en qué periodo se encuentran. Todos están en el mismo periodo, por tanto, todos en sus distribuciones electrónicas, ¿cuántos niveles de energía tienen? Tienen 2 niveles de energía, es decir, que todos tienen la misma cantidad de niveles de energía. Entonces, ¿cuál es la causa de que el tamaño del átomo disminuya? Les propongo observar. Acá les estoy mostrando la carga nuclear efectiva, es decir, la carga del núcleo. Recuerden que la carga nuclear efectiva tiene el mismo valor que el número atómico, pero con signo positivo. Evidentemente, el número atómico aumenta, por tanto, la carga nuclear efectiva también aumenta. ¿Qué sucede entonces? Que al aumentar la carga nuclear efectiva y tener todos los átomos de estos elementos la misma cantidad de niveles de energía, el átomo tiene mayor fuerza para atraer los electrones del último nivel. Lo que provoca es la contracción del átomo y que disminuya su volumen. Por tanto, en un periodo, al aumentar el número atómico, disminuye el tamaño del átomo. ¿Por qué? Porque aumenta la carga nuclear efectiva. Esta conclusión de por qué disminuye el tamaño del átomo en un periodo, sí es importante que ustedes lo tengan presente. Les doy unos segundos más para que puedan tomar nota de esta conclusión. Bien, ya hemos visto qué es lo que sucede con el tamaño del átomo en un periodo al aumentar el número atómico, es decir, que el tamaño del átomo disminuye. ¿Por qué? Porque aumenta la carga nuclear efectiva. Pero les propongo analizar otras propiedades. Por ejemplo, como mismo hicimos en el caso del grupo, vamos a analizar el carácter metálico. Y quiero que piensen, y si tienen una tabla periódica delante, que la puedan utilizar. Cuando nosotros nos movemos en un periodo, siempre en el inicio del periodo tenemos grupos donde están presentes elementos metálicos. Sin embargo, si nos seguimos moviendo en ese mismo periodo, llegamos a elementos no metálicos. Por tanto, ¿qué le ocurre al carácter metálico en un periodo? Evidentemente, el carácter metálico, al igual que el tamaño del átomo, disminuye. Por tanto, ¿qué le ocurre a las propiedades reductoras de las sustancias simples? Si el átomo es más pequeño, tiene mayor dificultad para ceder los electrones más externos. Por tanto, las propiedades reductoras y las propiedades básicas de los óxidos e hidróxidos, cuando nos movemos en un periodo con el aumento del número atómico, son propiedades que disminuyen. Este resumen lo pueden hacer posteriormente. Ahí tienen las páginas de los libros, tanto para las escuelas que están en el perfeccionamiento, para el resto de los estudiantes, para que puedan hacer este resumen. Entonces, ya sabemos que el tamaño del átomo disminuye, al igual que el carácter metálico, las propiedades oxidantes y las propiedades básicas de los óxidos e hidróxidos. Sin embargo, hay otras propiedades que en el periodo no tienen este mismo comportamiento. ¿Cuáles son? Veamos. La electronegatividad. Mientras más no metálico es el elemento, y ya sabemos que el carácter no metálico disminuye, ¿verdad? El carácter metálico disminuye, por tanto, más no metálico es el elemento. Entonces, la electronegatividad, que es el poder de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones del enlace, las propiedades oxidantes de sus sustancias simples y las propiedades ácidas de los óxidos e hidróxidos son propiedades que en un periodo, al aumentar el número atómico, también
aumenta. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque fíjense que son propiedades que varían periódicamente con el aumento del número atómico. Y lo mismo sucede no solamente para el periodo que estábamos analizando, sino para el resto de los periodos de la tabla periódica. Hemos visto hasta aquí que las propiedades de los elementos químicos, de sus sustancias simples y compuestas, varían periódicamente con el aumento del número atómico. Y eso es en esencia lo que plantea la ley periódica. Por supuesto, ¿a qué se debe entonces esta periodicidad en la variación de las propiedades? Lo veíamos al inicio del encuentro, pero quiero recordar porque es esencial que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la causa de esta periodicidad? Bueno, la causa está en la repetición periódica de estructuras electrónicas semejantes, fundamentalmente de las capas o niveles más externos de los átomos. Esto es una conclusión importante que la deben tener en cuenta cada vez que realicen ejercicios relacionados con la ley periódica. Es decir, que la causa está en la repetición periódica de estructuras electrónicas semejantes, fundamentalmente de las capas o niveles más externos de los átomos. En resumen, podemos decir que el estudio de la ley periódica tiene gran importancia porque permite predecir el comportamiento de las propiedades de los elementos, de sus sustancias simples y compuestas, a partir de esa periodicidad que se da con el aumento del número atómico. Entonces, para resumir nuestra clase, yo quiero invitarlos a que realicen la siguiente actividad independiente. Primero, van a estudiar los epígrafes desde el 7.1 hasta el 7.4 de las páginas de las 178 a las 195. Fíjense que en estos epígrafes está lo relacionado con la ley periódica y la variación de las propiedades en grupo y periodo, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y también, como actividad independiente, quiero proponerles que resuman la variación de las propiedades en grupos y periodos. Esto es esencial para lo que veremos en el próximo encuentro, es decir, que lo trabajen de forma independiente, que hagan el resumen y que traten de memorizar, analizar y tenerlo en cuenta para el próximo encuentro que vamos a realizar una sistematización de estos contenidos. Veamos entonces el resto de los ejercicios que le propongo como actividad independiente. Son el ejercicio 7.4, que en este ejercicio ustedes van a trabajar lo relacionado con el tamaño del átomo y las justificaciones que debemos tener presentes, los ejercicios 7.8 y 7.9 y el ejercicio 7.18. Para los estudiantes que están en las escuelas donde se está aplicando el perfeccionamiento, también les traigo una actividad independiente que van a realizar y es la siguiente. Van a estudiar el epígrafe 3.3
de las páginas de la 112 a la 117. Ahí van a encontrar lo relacionado con la ley periódica y la causa de la periodicidad, es decir, que ustedes pueden tomar nota después de estos que hemos visto en el encuentro de hoy. Además, van a copiar los recuadros, van a analizar las tablas 3.5 y 3.6 de la página 114. Y les propongo 2 ejercicios de actividad independiente donde van a aplicar este contenido que hemos visto en el día de hoy, que son los ejercicios 3.7 y 3.8 de la página 117 del libro de texto. En el encuentro de hoy hemos visto aspectos esenciales relacionados con la ley periódica. Importante que ustedes hagan los resúmenes y estudien las variaciones de las propiedades en un grupo y en un periodo. Quiero recordarles y decirles además que estas variaciones siempre tienen que tener presente que los elementos se encuentran ubicados en orden creciente de sus números atómicos. Ya de esta forma me estoy despidiendo, los invito a que se mantengan estudiando, a que se mantengan en sus hogares, que tomen todas las medidas de aseo. Recuerden que pueden utilizar otras fuentes para el estudio, como el portal Cuboeduca, pueden descargar las clases con la aplicación Mi Clase TV para que puedan después retomar todo esto que hemos visto. Además, pueden utilizar la opción del repasador en línea. Recuerden ahorrar energía eléctrica siempre que sea posible y los espero entonces la próxima semana.